Y nuestro tema en este día es Cristo aconseja a aquellos que le buscan. Y aquí tenemos una enseñanza al respecto de la esperanza para aquellos que ya han comenzado a buscar a Cristo. Es un milagro que solamente se narra en el Evangelio de Marcos, uno de 2 milagros que son exclusivos al Evangelio de Marcos. Ustedes ven aquí a un hombre que es ciego. Ciego tal vez por enfermedad o por algún accidente. Eso no lo sabemos, parece que no nació ciego, porque la narrativa habla al respecto de que su vista fue restaurada o que fue reconstituida, dice el griego, como que implicaba que no podía antes ver, o que más bien antes podía ver, y ahora ya estaba ciego. Y en aquel entonces no había esperanza para los ciegos. No había cura, no había medios para poder recuperar la vista. Entonces la ceguera siempre era un caso sin esperanza. Y aún así vemos aquí que es uno de los casos en los que Cristo obró de manera maravillosa y concedió sanación. Y aquí en esta narrativa la vemos que es única en el Nuevo Testamento, porque es solamente un milagro que se narra, que fue realizado, si ustedes quieren, en etapas. Y ese es el que tenemos aquí ahora. Es muy bueno que sea solamente uno así, porque todos los milagros del Nuevo Testamento fueron llevados a cabo de forma instantánea en sus efectos. La palabra de Cristo, de cualquier forma que le haya escogido obrar, de forma instantánea, la persona era sanada y permanecía curada. Pero en este caso único, había o hubo 2 etapas. Y eso es muy valioso, porque si hubiera más etapas, pues podríamos imaginarnos que podría decirse que Cristo era falible, que él tenía que experimentar, que tenía que intentar hacer esto o aquello. Así que hay solamente uno así. ¿Y por qué solamente uno así entre las muchas sanaciones de Cristo? Pues sabemos que esto se hizo por un propósito. Había una enseñanza allí, había gran importancia en esto. Hay mucho que aprender aquí, pero solamente entonces lo hizo así de forma y siempre lo hacía de forma infalible y lo hizo en etapa solamente una vez. Y el hecho de que lo haya hecho así nos enseña algo. Y algo que tenemos que entender al respecto de todos los milagros es que los milagros eran enseñanzas, ilustraciones. Las personas verdaderamente fueron sanadas, sin importar cuál era la enfermedad, cualquier cosa que tuvieran, ellos fueron sanados. Y sí, esas cosas fueron hechas por la compasión de Cristo. Hay muchos indicios de eso en la narrativa de los evangelios. El Señor tenía dolor al verles. Él era Dios, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Él vino y se hizo humano, tuvo una personalidad humana para ser nuestro representante, pero su corazón de amor era conmovido y él sanaba así por su compasión. Y también es claro y llano que también sanaba. Estos poderosos milagros eran realizados, estas cosas que nadie más podía hacer, eran realizados para poder demostrar que era divino, que él era Dios. Así que hay 2 propósitos. Y hay un tercer propósito también, porque la escritura nos lo dice claramente. Y el propósito es el siguiente, que también son ilustraciones de sanidad espiritual. Después de todo, aquí el ojo de forma universal y en la historia para todas las sociedades, el ojo es el símbolo del entendimiento, el conocimiento. Y si se sanaba la ceguera, esto indicaba que también había sanidad espiritual, no solamente de forma física, una restauración de la vista, sino también que se daba entendimiento físico de Dios y del Evangelio y se traía a una relación con Él. Y cada milagro de sanidad, la forma en que se realizaba, la forma en que Dios hacía estas cosas hablaba al respecto de su supremo poder para poder producir conversión, transformación, reconciliación con Dios.
y sanidad espiritual, de modo que las almas muertas, las almas adormecidas, fueran levantadas a la vida, y tuviéramos vida espiritual, y tuviéramos comunión con Dios y una relación con Él, y si fuéramos bendecidos por Él y perteneciéramos a Él. Y cada sanidad física en sí misma es una demostración del poder de Cristo para sanar de forma espiritual. Y esto nos trae a la interpretación, si ustedes quieren, o al entendimiento de esta parábola, porque el hecho de que esto fue hecho en 12 etapas, no parábola sino milagro, el hecho de que esto se hizo en 12 etapas es una indicación de que la sanidad espiritual frecuentemente es así. Cuando somos convertidos, tal vez haya un tiempo de preparación, un tiempo en el que el corazón es conmovido y somos hechos pensar y nuestro entendimiento es cambiado grandemente y comenzamos a entender nuestra necesidad de vida espiritual y comenzamos a entender algo del Evangelio y comenzamos a desear, a buscar a Dios y desaparece nuestra actitud hostil y nuestra oposición a Dios y a la fe y a la verdad. Y todas nuestras preguntas difíciles, pues vemos que son tontas y necias y pequeñas, y lo espiritual es verdadero, vemos que es verdad, y frecuentemente pasa un tiempo antes de que completamente entendamos y verdaderamente nos arrepintamos de pecado y nos rindamos a Dios y le encontremos de forma consciente y recibamos las señales de la nueva vida. Y esto es lo que nos dice este milagro. Es doble. Una sanidad doble, una restauración de vista doble, si ustedes quieren. Y es de gran ayuda, de gran aliento, de gran consuelo a todos los que buscan al Señor, porque se le encuentra. ¿Le encontrarás? Tu preocupación y tu inclinación al Evangelio y a la verdad. Tendrás necesidad del perdón de Dios. Eso te llevará a tener una verdadera vida espiritual. Esto te llevará a la conversión. Pues este milagro verdaderamente trata respecto de esto. Y entonces a medida que lo estudiemos intentaré señalar los paralelos. Este es el propósito. No hay ningún otro propósito en una sanación doble, restauración de vista a este ciego. El Señor lo hizo y este tipo de cosas las aprendemos a partir de esto. Y entonces, versículo 22. Vino luego a Bethsaida. ¿Cuál Bethsaida? Porque habían dos. Bueno, pues hay razones para pensar que es cualquiera de las dos, pero eso no me voy a enfocar esta noche. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Quién lo trajo? Pues personas que tenían compasión, tal vez personas que eran de su familia, relacionados con él de alguna forma. La mayoría de los ciegos en aquel entonces habrían sido obligados a estar en el camino pidiendo dinero. Tal vez ahí personas de la villa de Bethsaida le llevaron, alguien que le conocía y le llevaron al Señor. Y no entendían por completo lo que estaban haciendo. Ellos sabían que había uno que todo el mundo decía que era un profeta, un gran sanador, alguien decía que era el Mesías, y claro que lo era. Ellos sabían que tenía una gran reputación para sanar, entonces llevaron a su amigo ciego a que fuese sanado por él, y le suplicaron que le tocase. Sabían que frecuentemente ponía sus manos en las personas. No siempre lo hacía. Frecuentemente sanaba, como ustedes saben, solamente diciendo una palabra. Pero habían escuchado de que ponía manos en las personas y pensaron, bueno, tal vez algo físico es mejor, algo que podemos ver qué pasa, qué sucede. Entonces le llevaron y le pidieron a Cristo que hiciera eso. Le suplicaron, clamaron a él, imploraron su ayuda, que pudiera sanar al hombre que le habían llevado. Pero lo importante en el versículo 22 es que le llevaron, y verdaderamente comienzo ahí. El hombre ciego fue llevado, fue tomado. El término griego que se traduce allí tomado, llevado, implica que fue su iniciativa. Uno podría asumir que el hombre no lo había pedido. Uno bien podría asumir que el ciego no tenía mucha confianza en todo esto. Tal vez él no tenía
una gran inclinación a esto. Le llevaron, le tomaron. La palabra que tenemos aquí no es exactamente lo que dice el griego, pero el griego implica que fue la iniciativa de los amigos o los familiares. Él tal vez nunca habría ido a Cristo si no le hubiesen tomado. Es más que solamente un comentario físico. Claro que tenía que ser llevado porque él estaba ciego. Pero es que lo tomaron, lo llevaron. Fue la iniciativa de ellos. Ellos lo hicieron. Y esto es muy importante, porque eso es así en cada caso de la conversión. Nunca nos llevamos solos a Dios. Nunca le buscamos nosotros mismos. No le deseamos, no queremos nada con Dios. Más bien avanzamos por la vida como queremos, agarramos nuestro propio camino, no creemos en Dios. Y si creemos en Dios y somos medio creyentes nominales, adoradores nominales, y muchas personas son así, van a la iglesia, no conocen a Dios, no viven por Él, pero como que creen en Él a medias. Es solamente una actuación nominal. Y así pasó con ellos ahí, o más bien con todos nosotros. Nosotros por nuestra propia voluntad no nos cambiamos solos, ni tampoco buscamos una verdadera conexión y relación con Dios. La mayoría de nosotros nunca le buscamos. Tuvimos que ser traídos. Y en algunos casos puede ser que el Señor nos traiga por su propia mano. De forma súbita, Él lidia con nuestra alma. Y hay muchas personas que de pronto pasa algo terrible en la vida y entonces ven que la vida no tiene propósito sin Dios y hay un vacío y es vanidad sin Dios. Y entonces ven toda la maldad y entonces entienden lo que verdaderamente es el mundo y tienen grandes deseos que entran a sus corazones. E incluso cogen la Biblia y la leen y encuentran al Señor y la verdad en Él, en la Biblia más bien. Y eso pasa muchas veces sin la ayuda humana, pero ellos no lo hicieron solos. En un momento estaban en contra de Dios, en un momento no tenían ningún interés en Dios y después Él toca sus corazones, Él les visita. Siempre es la iniciativa de Dios. Y normalmente otros nos persuaden a venir. Tendrías que escuchar este mensaje, tendrías que leer este libro, considerar estas cosas. Necesitas al Señor. Y nos dicen que debido a nuestro orgullo y nuestra resistencia a Dios, estamos apartados de Él. Entonces comenzamos aquí con el versículo 22, donde dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego. Todos somos traídos porque estábamos lejos, no teníamos ninguna inclinación por Dios, somos traídos. No creemos en Él. No vemos nuestra condición, nuestro estado, nuestro estatus delante de Él, ni tampoco nuestra necesidad de su amor que perdona, ni nuestra necesidad de conversión y transformación. No vemos que somos pecadores, no creemos que lo seamos, nos defendemos. La iniciativa siempre es de Dios. En su amabilidad y en su misericordia, Él irrumpe, por así decirlo, en nuestras vidas y comienza a lidiar con nosotros. Y vengo al siguiente versículo, versículo 23. El comienzo de la transformación, de la conversión, si ustedes quieren. Y claro, que se le curó, Dios le curó la ceguera. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, el griego dice, cuando había escupido en sus ojos, así como dice el español. Es una expresión que podría significar también en el griego, que puso su dedo en su boca y después aplicó la saliva en los ojos. Eso también podría ser así, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Este es solamente el principio. Cristo le sacó fuera de la aldea, le tomó de la mano y entonces le sacó. Este milagro en particular no lo iban a presenciar las personas, no iba a ser un espectáculo en esa área. Y hay razones que podemos explicar para esto. Esta era una enseñanza para los discípulos. Esta sanación
Claro que era para el beneficio para el ciego, pero una enseñanza para los discípulos. Lo que representaba esta sanidad, es decir, restauración espiritual de la vista, eso podía pasar en etapas. Entonces le tomó de la mano y hubo una comunicación inmediata de compasión para este ciego. Cristo de forma personal le sacó de la villa y entonces aplicó la saliva a sus ojos. ¿Y por qué hizo eso él? No necesitaba hacerlo. En otras partes vemos que restaura la vista sin hacer esto. Esta no es una parte necesaria. Es un acto compasivo, un acto de identificación. Podría ser, esta es solamente una especulación, que este hombre en particular y su ceguera era tal que sus ojos estaban pues lastimados, secos, y era un acto de compasión. Y también podría haber significado voy a darte la vista. Hizo algo para alentar a este hombre. Eso en realidad no participó en absoluto en la sanación, fue un acto divino. Pero hizo algo, confortarle o comunicarle una certeza de que le iba a cuidar. Le saca y también pone su mano sobre él. Y entonces él había hecho la obra y le dice que que si ya veía algo. Este es solamente el comienzo de la restauración de la vista. Y Cristo no necesitaba la respuesta, evidentemente. Él lo sabía todo. Él era Dios, también hombre. Pero le hace esta pregunta. Es importante que el hombre hablase y los discípulos escuchasen. Puedes ver algo? Y versículo 24, y mirando, es casi como si, bueno, sus ojos estaban mirando abajo y cerrados, más bien. Casi estaba con temor, como para poder esperar que él pudiera verlo una vez más. Entonces, cuando se le pregunta, mira hacia arriba y dice algo notable. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y tal vez no suene así, pero a pesar de que no es la restauración completa de vista, aquí esto ya es sorprendente. Esa es la primera etapa. Esto es milagroso, es maravilloso. Los discípulos estaban presentes allí porque Cristo había sacado al hombre del pueblo, lo llevó fuera de las personas. Tal vez había otros discípulos, no solamente los 12. Y estas personas caminaban por ahí o estaban allí y ya les podía ver. Ya podía ver que eran personas. Ahora su visión estaba muy distorsionada porque él pensaba que eran personas, pero más bien parecían árboles. Es lo que él dijo. La distorsión significaba que la parte de arriba del cuerpo y la parte de arriba del cuerpo sí era más largo, más grande que los demás, y podía distinguirles, sabía que eran hombres y que estaban caminando. Él podía ver eso claramente, pero estaban bien distorsionados ante su vista y parecían como árboles, y esto nos muestra cuán pobremente les veía, pero ya tenía luz. No había habido luz visible para esos ojos durante meses o años, o el tiempo que haya sido desde que había perdido la vista. Y de pronto ya están activos sus ojos y uno podría decir que esos ojos muertos estaban vivos ahora. Esos ojos sin vida ahora podían ver. Y claro que no podían ver todavía de forma perfecta, pero algo ya había pasado. Él por completo era diferente. Había un gran cambio que había tomado lugar. Y evidentemente no era todavía lo suficiente. Y mirándolo de forma humana, él no podía volver a trabajar. Él no podía volver a su oficio, cualquiera que haya sido antes de que perdiera la vista. Él no podía verlo suficientemente bien como para poder volver a nada así. Pero en cierto sentido tiene que haber sido maravilloso el poder ver luz y el espacio y los objetos y las personas, aun si fuera todavía tan poco claro. Así que no despreciemos la primera parte.
fue hecho de forma deliberada. Este milagro se hizo así, en 2 etapas. Pero no lo despreciemos, es maravilloso lo que pasó ahí, en esa parte inicial. Nadie nunca había hecho nada de esto a un ser humano. No había medicina, ni cura, ni cirugía que hubiera estado disponible en aquel entonces, que hubiera dado algo de aliento a ese problema. Esto es maravilloso. Y esto tiene un paralelo en nuestra experiencia. Si nosotros estamos buscando al Señor, aquí tenemos el principio de la conversión. Veo hombres como árboles caminando. Queridos amigos, digamos algunas cosas aquí. A veces tú comienzas a considerar las cosas de Dios, supongamos, y escuchas la predicación o lees la Biblia, o lees un libro al respecto de la Biblia, o un amigo te dice cuál es el mensaje del Evangelio y cuál es la necesidad de la conversión, etc. Y primero lo tratas con desprecio o indiferencia. Dices eso no es para ti, no quieres eso, no quieres escuchar eso, no crees en aquello, y después hay un cambio, algo pasa. Tal vez haya una tragedia en tu vida, una enfermedad, una dificultad, y tal vez simplemente se te hace pensar que este mensaje es verdad. La vida no es nada sin Dios. Necesito estar en contacto con Dios, necesito saber al respecto de la eternidad, necesito saber al respecto de mi alma. Tal vez alguien me dijo estas cosas hace un par de semanas. Tal vez perdió el control con su esposa tan mal e incluso aventaron muebles y rompieron porcelana y hicieron cosas salvajes. Y entonces la persona se avergonzó terriblemente, perdió su control muchas veces, pero nunca tanto así. Y entonces se sentó en algún lugar y de forma interna dijo, debo ser cambiado, debo ser diferente, necesito el perdón de Dios. Eso vino a su mente, necesito ayuda, dice la persona, y eso lo puso camino a buscar a Dios y a buscar la conversión. Y tal vez algo te ha pasado a ti de una forma turbulenta o de una forma callada. Y ahora has comenzado a pensar, y entonces has visto lo que es este mundo, e incluso los grandes, los célebres, todos ellos son seres humanos pobres, falibles, tal como tú, sin diferencia. Y el mundo está lleno de mentiras, y hay promesas que no se cumplen y frustraciones. Y sí, hay cosas maravillosas. Y a la raza humana se le ha dado una habilidad maravillosa. Dios se la dio. Y la raza humana puede lograr grandes cosas. Pero las cosas que acompañan a todo esto, y cuán débiles y pecaminosos y caídos somos. Y tú ya viste esto. Y una vez que has visto esto, entonces ahora te es obvio. Esta es una raza caída humana. Una raza humana caída, perdón. Y la Biblia es verdad y necesitamos al Señor. Y necesitamos la vida eterna. Y necesitamos caminar con Él. Y tal vez tú has comenzado a ver la verdad de Dios, los hechos. Antes no lo habías visto, pero ahora te das cuenta de que Dios es infinito y es eterno y es poderoso, aquel Dios único y verdadero. Es un gran misterio para ti, la enseñanza de que dice que hay 3 personas en la deidad y todos son igualmente Dios y comparten la decencia divina y el poder. Y aún así, te has comenzado a dar cuenta que esta búsqueda frenética que el mundo tiene para demostrar que Dios no está allí gastando millones y millones intentando demostrar que el universo puede ser explicado en términos del azar y los accidentes, pues ahora te das cuenta que eso no es así. Ellos tienen una gran necesidad de irse de Dios y te das cuenta de que este es un universo creado, que Dios está allí, que nosotros los seres humanos somos especiales y somos diferentes y somos hechos para Dios. Y tenemos un conocimiento del bien y el mal y una conciencia y podemos razonar. Tenemos creatividad e idioma y todo tipo de cosas distintivas. Y te das cuenta que los materialistas y los humanistas se han equivocado y empiezas a sentir todo esto. Siempre fue esto un instinto en ti, pero ahora es obvio que Dios está allí y que eres responsable ante Dios y que le necesitas. Y comienzas a sentir tu necesidad del perdón y comienzas a notar
el gozo de los creyentes y cómo ellos están aferrados a Dios. Y hay muchas dudas que tal vez tienes en tu mente. Pero esa es la primera mitad de la restauración de la vista a este hombre ciego. Él puede ver ya, puede ver luz en sus ojos. La luz, en cierta medida, ya está en sus ojos, en él. Es un cambio inmenso. El hombre que le hizo esto tiene que ser notable, tiene que ser divino. Ya no tiene renuencia ni indiferencia. Ahora todo ha cambiado para él, a pesar de que todavía no se ha terminado el proceso, no es perfecto todavía, pero ya puede ver bastante. Y hay mucho que todavía no puede ver. Y este milagro, en parte, es para alentarnos cuando llegamos a esa etapa. Tú llega a esa etapa donde has entendido lo que es el mundo y tú sabes que Dios es verdad y que tú deseas estar en la presencia de Dios y sabes que eres pecador y que necesitas su poder que te convierta y tú quieres vida eterna. Y después hay una voz que susurra en tu oído, nunca le encontrarás. Eso no es para ti. Eso nunca te pasará a ti. Pues mira, aquí tenemos este milagro. Sí, si la primera parte te ha sido dada, la segunda parte viene muy pronto. Pronto le encontrarás. Este es el aliento que tenemos aquí en este milagro en particular. Y eso es lo que significa. Versículo 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo como que andan, árboles que andan. Veo hombres caminando. En el griego original, los hombres tienen que ver con el caminar. No puedo explicar cómo funciona esa construcción en griego, pero así es como está. Veo hombres caminando. Esas dos cosas están conectadas y se parecen a los árboles. Así que él puede ver movimiento, puede ver formas, pero había distorsión. Versículo 25. Luego, después de eso, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, reconstituido, y vio de lejos y claramente a todos. Él buscaba a Dios en un momento, ahora había encontrado a Dios. Él no podía haber terminado ese proceso solo. El Señor lo tuvo que terminar. Fue restaurado, él veía claramente. ¿Y cuál es el tipo de cosas que tú ves claramente? Si la conversión toma lugar, bueno, pues ves la santidad de Dios, la entiendes también. Dios es santo. No puedo estar ante su presencia. No puedo simplemente ser aceptado por Él. Soy un pecador. Tengo un registro de pecado. Tengo una larga historia de pecado. Y en palabras, pensamientos y acciones. Todo tipo de cosas están mal en mí, en mi vida. Te tienes que decir, tengo pecados y grandes pecados también. Hay cosas como el orgullo, el engaño, la suciedad, todo tipo de cosas, la hostilidad también, el mal carácter, todo tipo de cosas que nos mantienen lejos de Dios, debido a que Él es perfecto en santidad. ¿Cómo puedo encontrarle? Es algo que verdaderamente te sorprende más y más claramente a medida que buscas a Dios. Puedes ver cada vez más la santidad y perfección de Dios y cómo es imposible que algún día ganes su amabilidad y su salvación. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que decir. Y te sientes tal vez terriblemente desesperado y después al mismo tiempo ves claramente la obra de Cristo. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ha sido enviado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para poder venir a este mundo, para poder ser un redentor para nosotros, el redentor
Dios no puede perdonar el pecado y nada más, Él tiene que castigarlo. Pero si hay un Salvador, quien es Dios, quien ha venido del cielo para poder tomar el mismo mi pecado, para poder él mismo tomar el castigo por mí, pues entonces después de todo puedo ser perdonado. Yo no podría perdonarme solo, no podría ganarme esto ni merecérmelo, no podía ganarme nada, tendría que haber sido castigado de forma eterna, pero alguien ha venido, ha sufrido mi castigo en mi lugar. Dios mismo ha venido en Jesucristo y ha ido a la cruz del Calvario. ¿Qué amor le llevó ahí? ¿Acaso hay algún amor en este mundo que se pueda comparar con el amor de Cristo? Quien dejó los palacios gloriosos del cielo para poder venir a esta tierra, para poder sufrir como un ser humano. Su divinidad, su deidad, el hecho de que él era Dios le sostuvo, pero su humanidad sintió el terrible castigo que yo tendría que haber llevado para siempre, a medida que él compró la salvación para mí y tomó mi lugar. Y eso es lo que nos damos cuenta. Nos damos cuenta del amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, que no puede ser medido ni descrito. Fue tan grande este amor, que Él puso su amor sobre ti y sobre mí si le buscamos, si nos rendimos a Él, si creemos en Él. Él puso su amor en la tarea de salvar a rebeldes como nosotros y hacernos diferentes y llevar nuestro dolor y castigo por nosotros. Esa es la segunda etapa. Tus ojos verdaderamente son abiertos y entonces te haces para atrás y dices, nunca lo vi así, nunca lo entendí. De modo que tienes una obra dentro de ti y ves que Cristo murió por pecadores como yo. Y entonces te rindes a Él, a la luz de que no podemos alcanzar a Dios solos, a la luz del entendimiento de que Cristo hizo esa muerte redentora y sustituta, expiatoria, por un pecador como tú, a la luz de lo que ves. Entonces te rindes a Él, te arrepientes de tu pecado, le entregas tu vida, confías en Él. Y después ves grandes cosas. Queridos amigos, Dios te trae a tener comunión con Él. Y entonces ves que tienes una nueva naturaleza, un nuevo corazón que te da. Y le amas y le deseas. Y quieres caminar con Él. Y quieres agradarle. Y le conoces ahora. Y tienes mucha certeza. Y sabes que eres convertido y que has sido cambiado. Y sabes que tienes vida eterna. Y verdaderamente esta es la analogía de este milagro literal, esto que este milagro nos enseña. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos claramente a todos, cada detalle. Todo comenzó con el amanecer, si tú quieres, en el alma, entendiendo que necesitabas a Dios. Y después tuviste certeza y porque viste al Señor y escuchaste su palabra, entonces Él te dio claridad plena, viste su santidad y viste la obra maravillosa de Cristo por pecadores y confiaste en Él. Con fe te arrepentiste de tus pecados y después hubo ese gran cambio. Y no sé si tengo que hacer esto, pero quiero decirles una historia. En la parte inicial de la década de 1970, en una visita, para predicar en los Estados Unidos de América, tuve una experiencia interesante. El avión en donde iba fue retrasado. 1 hora nos dijeron. Y después de 1 hora dijeron otra hora. Y estábamos todos a bordo. Y después de otra hora dijeron otra hora. Y después pasaron así muchas horas. Y porque pasaron 6 horas, estaba topándose con todo el tráfico que venía en sentido contrario. Entonces, de forma inusual, tuvo que ir bastante al norte.
casi por arriba del polo para bajar por los Estados Unidos de América, porque estábamos tan tarde y la mitad del día los vuelos vienen para acá y la segunda mitad los vuelos van para allá. Y durante ese vuelo mirábamos y había muy pocas personas en el avión. Eso frecuentemente pasaba hace años. Y para nuestra sorpresa, allí en el horizonte estaban la aurora boreal. Y nunca pensé que yo iba a ver eso desde un avión transatlántico. Ahí en el horizonte estaba la aurora borealis. Fue maravilloso, sorprendente. Como un gran brazalete si tú quieres, con luces deslumbrantes y efectos de luces que iban para arriba y para abajo. Fue sorprendente. Y el piloto vino por el avión porque parece ser que él tenía alguien más en la flota y entonces tenía un poco de descanso, pasó por el avión y dijo, ¿pueden ver eso? Y él miraba también por la derecha con sorpresa y dice, nunca vi eso antes en mi vida, él nunca lo había visto. El avión estaba en una ruta por el norte tan inusual que fue sorprendente. Y aquí viene lo decepcionante. En aquel entonces no parecía una decepción, pero estaba en blanco y negro y nada más. No vimos los colores. La altitud en la que estábamos y la refracción, etcétera, significaba que podíamos ver lo que estaba pasando, pero no veíamos ningún color. Bueno, yo nunca lo he visto en verdad a colores, no. Solamente en libros y en fotos. Es maravilloso, sorprendente. Pero piensen, ¿qué diferencia habría sido? Hubiéramos tenido mucho más sorpresa si lo hubiéramos visto todo a colores, pero no lo vimos así. Pero ya era sorprendente en blanco y negro. Y estaba pensando en eso cuando miraba y estudiaba este milagro. A veces, la primera etapa de la conversión, tú verdaderamente ves la verdad. Dios es verdad. Yo soy pecador, le necesito. La vida es vana, vaga, sin propósito sin Dios. La vida no es nada sin el Dios eterno. Y vemos algo de lo que podría ser nuestro si le conociéramos y caminásemos con Él. Y lo vemos en blanco y negro si tú quieres. Pero después, cuando entiendes las cosas y te arrepientes y crees, entonces tenemos color pleno. Y ya sé que soy del Señor, sé que Él es mío, Él cambió mi vida. Mi futuro es eterno. Ahora camino con Él. Y todo está a todo color ahora. Queridos amigos, que el Señor conceda que puedas tener salvación y puedas venir a Él. Y si tú has empezado a buscarle, con toda certeza le encontrarás. Es solamente una etapa. Ora a Él pidiéndole ayuda. Pídele que aumente tu confianza. Pídele que te perdone y te reciba, y Él lo hará. Vendrás a Él y tendrás la experiencia plena de la conversión, y tu vista espiritual será restaurada. Este hombre fue llevado por el Señor de la mano fuera de la villa de Bethsaida, pero él fue a casa solo. La narrativa nos dice que el Señor le envió a casa, completo, entero, restaurado. Y si verdaderamente te arrepientes de tu pecado y crees en Él con todo tu corazón, entonces Él te envía a casa. Incluso esta noche lo haría, como un nuevo hombre, una nueva mujer. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, míranos a todos, Señor, te pedimos. Señor, atribula nuestras almas. Entra en nosotros, te pedimos. Lidia tiernamente con cada uno de nosotros y tráenos, Señor, con toda certeza a tener ese momento en el cual verdaderamente te conozcamos y te tengamos y caminemos contigo. Convierte nuestras vidas y nuestros corazones. Lidia con nosotros, pues pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador y por amor a Él. Amén.